Dios le bendiga, mis hermanos. Vayamos a nuestra Biblia en este día y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Versos 6 y 7, primera carta a los Corintios, su capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el verso 6 y 7: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandísimo amor en este día. Dirígenos, Señor, con tu Santo Espíritu, a que podamos, Padre Celestial, entregar tu palabra para que cada uno de nosotros estemos prestos a recibirla, Padre Celestial, la guianza tuya, Padre Santo, en este día. Glorifícate, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, estamos hoy a través de el sistema virtual para llevar a cada uno de ustedes la predicación de este día. Y como leímos en el texto inicial de nuestra predicación, dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 3, versos 6 y 7: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En esta semana, una empleada nuestra, llamada Doris, nos envía un mensaje de que ya por fin ella recibió al Señor y es una sierva del Señor. Nos escribe en el chat, y es que en muchas ocasiones habíamos estado conversando con ella, enviándole los mensajes grabados, y luego de prácticamente un año nos da la información de que ella ha recibido al Señor nuestro Dios. Es una bendición eso, pero la palabra de Dios es sabia y nos habla que nosotros debemos sembrar la palabra y otro habrás de cosecharla. Siempre la obra es de Dios. Tenemos que tener claro que la obra es de Dios. Nosotros somos colaboradores, que no tenemos que esperar ninguna exaltación por nuestra obligación. Ese es nuestro ministerio. Pablo, en este capítulo, en el verso 7, que ya leímos, no está hablando que tú no eres importante en el plan de Dios, sino de que tu labor, la labor de nosotros, es nuestra responsabilidad. Entregar la palabra, esa es nuestra parte. Que a través del Santo Espíritu de Dios, ella habrá de germinar y Dios nos va a dar ese crecimiento en las cosas del Señor. El honor en la iglesia es concedido en proporción directa a la exaltación que una persona hace de Dios y a su humildad. Dios siempre debe brillar y nunca nosotros debemos esperar la exaltación, porque la gloria siempre será de Él. Lo que Pablo quiere decir no es que Apolos no tiene un rol honorable que desempeñar, sino que comparado con el rol de Dios, el rol de Apolos, nada es. Dios está resplandeciendo tan brillantemente que usted no puede ver la vela de nuestra importancia. La obra es de Dios. Solo debe brillar el Padre Celestial, porque nosotros debemos ser siempre colaboradores de Dios. A menudo vemos cómo la gente se desvive por cosechar la gloria del trabajo en la viña.
con el propósito de recibir el reconocimiento que solo le pertenece a Dios. En buen dominicano, esto es pasar factura. Pasar factura por el desempeño en la obra. En el verso 8 de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice la palabra de Dios. Ya lo había dicho el propio Pablo cuando dice en la primera carta a los Corintios, su capítulo 15, su verso 58, dice la palabra de Dios allí: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Dios te promete la recompensa, pero por su gracia, no por tu factura. Dice en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros trabajamos en la viña del Señor, no en nuestra propia viña. Nosotros somos los colaboradores de Dios y nosotros nos debemos a Él, que nos ha comprado a través de la entrega de su Hijo. Puesto que tienen en tal alto concepto a los hombres, afirma que ni el que planta es algo, ni el que riega. Los corintios tenían en alta estima a los predicadores, a Apolos, a Pablo, a otros. Pero Dios usa a Pablo para llevarle ese conocimiento a los corintios y a nosotros mismos, para que veamos que realmente cada quien tiene su posición. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento en todo. Traten, hermanos, de poner al Señor siempre delante de ustedes, en esta iglesia y en donde quiera que estén. Conozcan a quienes laboran entre ustedes y ténganlos en alta estima por amor de su trabajo, pero no dependan de ellos. La dependencia, nuestra dependencia, de ser del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Solo recuerden que los ministros más capaces, los más exitosos evangelistas, los más profundos maestros, no son nada, después de todo, sino son colaboradores en la labranza de Dios. Esto es lo que debemos recalcar. En el huerto de Dios, el huerto labrado de Dios, Él emplea colaboradores en esa labranza. Y esos colaboradores somos nosotros los que hemos otemperado a ese llamado de la gran comisión de ser nosotros los reconciliadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra labor. Siempre tenemos que estar ocupados en las cosas del Señor, sea cuando conversamos con la gente, sea cuando testificamos con nuestro comportamiento amoroso para los demás, o sea cuando salimos a discipular o a evangelizar. Siempre tenemos que estar ocupados en las cosas del Señor. Por eso el mensaje de hoy tiene el título: Cero desempleo, 0% de desempleo. Es una bendición que todos y cada uno de los creyentes está ocupado, tiene un trabajo
Por eso hay cero desempleo. Siempre tenemos empleo en la viña del Señor, como labranza del Señor, del huerto del Señor. Todos tenemos una ocupación en el cuerpo de Cristo. Pero siempre dándole la gloria a Él, porque de lo contrario serás visto como un fariseo, haciendo la obra para tu propia alabanza y gloria, cosa que Dios no pasa por alto. Siempre debes tener en cuenta que la gloria es de Dios, que tú nunca habrás de cosechar esa gloria, porque la gloria es de Él. Mira cómo lo escribe Pablo allá en Efesios capítulo 4, su verso 11, dice la palabra de Dios allí: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dice el verso 12 también de Efesios 4, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de estos ministerios al cual Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Es con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos nosotros la responsabilidad de perfeccionar, de documentar a los santos para el trabajo de la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De cuál ministerio? El ministerio de la Gran Comisión. Ese es el ministerio al cual estamos llamados todos, los pastores, los evangelistas y los santos. Todos estamos en el ministerio de la reconciliación. Cuando leemos las Escrituras, podemos aprender de Jesús que ganar almas implica tanto la siembra y la cosecha, como en la agricultura. La siembra consiste en la preparación del suelo y la plantación de semilla. En eso consiste la siembra y la cosecha. Y es que los corazones de las personas deben estar siempre preparados para recibir el Evangelio. Cuando una persona recibe el Evangelio, ya su corazón viene siendo preparado. Este proceso implica tiempo, implica amor, implica paciencia. Cuando tú ves que una persona recibe al Señor a la primera vista, ya tiene su corazón preparado por la palabra, preparado por la palabra sembrada en él, por alguna acción de Dios, sea por la naturaleza misma que se percibe, sea por un tratado que tú recibas, por una predicación de un mensaje de la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Pero la persona viene ya con una preparación, con su corazón ávido a recibir el Evangelio, a recibir la palabra que un hermano le va a llevar. Así que el proceso de la cosecha se trata de almas que han escuchado la palabra y decidieron obedecer. Almas que han escuchado la palabra y decidieron entonces obedecer a esa palabra. En Juan capítulo 4, su verso 34 al 38, allí dice la palabra de Dios, hablando a la sazón del encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo a su paso por Samaria, entonces con la samaritana. Dice en el verso 34, hablándole Jesús a sus discípulos,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, dice el verso 35, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? El Señor nos dice aquí que siempre las personas están ávidas de escuchar la palabra. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 35 de Juan 4. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo decía en aquel entonces, y su palabra nunca pasa. Es la misma que sigue vigente para con nosotros hoy en día. Los campos están blancos para la siega. La gente está ávida de oír la palabra de Dios. ¿Por qué es tan ávida? Porque en otro tiempo algunas personas se le ha acercado, alguna predicación ha llegado a ellos y ellos entonces en su corazón se siente preparado, ávido, abierto para recibir el mensaje. Por eso siempre hay que ir a evangelizar, hay que ir a entregar tratado, hay que predicar la palabra a través sea del internet o sea en forma presencial, pero las personas están ahí, los campos están blancos, abiertos a recibir el mensaje. Dice el verso 36, de Juan 4 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Una palabra maravillosa. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Siéntase usted gozoso porque alguien en quien usted sembró la palabra hizo decisión de fe con otra persona, sea en este país, sea en otro país donde haya ido, para que el que siembra, dice la palabra aquí, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y el verso 37 también sigue hablando palabras maravillosas del propio nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Uno siembra y otro cosecha. El Señor es claro cuando dice en el verso 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vosotros habéis entrado en sus labores. Trabajamos para un mismo patrón. Debemos tener eso bien claro. Para un mismo patrón trabajamos todos para nuestro Señor Jesucristo, trabajamos todos para el Padre Celestial. Por eso dice al final ese verso 38, y vosotros habéis entrado en sus labores. Quiere decir que nosotros entramos en las labores de aquella persona que entregó la palabra, y hoy nosotros vamos entregando también nuestra palabra, pero recibimos sin mucho esfuerzo, recibimos el trabajo que otro ya hizo, porque es un corazón que está preparado por una palabra anterior, la palabra que alguien implantó en él. Y recordemos que dice un verso que luego veremos, que la palabra de Dios no regresa vacía. No en vano hemos predicado la palabra de Dios. Tanto la siembra como la cosecha son necesarias. Sin embargo, las dos no se realizan por la misma persona en muchas ocasiones. Podemos cosechar donde otros han sembrado, justo como en el caso de Samaria, donde Jesús dijo, como ya leímos en el verso 38, dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron
y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús había hablado con la mujer en el pozo, en Juan 4, verso 26, y ella ya sabía que el Mesías habría de venir. Ya su corazón estaba preparado y ella conocía del Mesías, de que habría de venir en un momento. Y ahora lo ha conocido a él. Lo conoció directamente al Mesías, al enviado de Dios. Ahora Jesús sembró la palabra en ella, regresó ella a la ciudad y dijo a otros acerca de Jesús. Y les dijo que vinieran a verle, porque ella no tenía un verbo, no era muy locuaz, pero le dijo que vinieran a verle. Quiere decir que ella está, esa palabra implantada, la está multiplicando, llevándola a los demás, haciendo la labor que hacen los cristianos, los creyentes, cuando asumen la gran comisión, el ministerio de reconciliación en serio. El gozo de esas conversiones también fue para la samaritana. En el verso 36 dice la palabra de Dios, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Eso lo dice el propio nuestro Señor Jesucristo. Aquel que sembró va a sentir el regocijo, pero también lo va a sentir el que cosechó. Quiere decir que todos entran en esa labor. Muchos cosecharon la siembra que hizo nuestro Señor Jesucristo, quedándose inclusive 2 días más en Samaria, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Se quedó 2 días más regando, sembrando la palabra de Dios allí en Samaria. A veces cuando le hablamos a la gente acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y parecen maduras, dispuestos a recibir el Evangelio, y requieren poco esfuerzo de nuestra parte. Esto es probablemente debido a la siembra que se produce antes, cuando un amigo o miembro de la familia les había hablado acerca de Jesús y no respondieron en ese entonces, y ahora están listos para recibir el Evangelio. Y en ese momento llega usted, toca la puerta de ese hogar, de ese corazón ávido de la palabra. Entonces usted entrega la palabra, la persona la recibe porque su corazón estaba como el campo blanco que menciona nuestro Señor Jesucristo, ávido de recibir su palabra. Debemos tener cuidado de no presumir cuando tenemos el privilegio de cosechar donde otros han sembrado. Sin embargo, sí podemos regocijarnos por cosechar. No presumimos, no nos tomamos la gloria para nosotros, la exaltación, pero sí nos regocijamos porque la acción de la entrega, de la siembra que se hizo en una ocasión en esa persona, hoy da su fruto y usted lo cosecha, usted lo recoge. Porque el Señor nos permitió entrar en las labores de otro hermano sembrador. Eso hizo el Señor con nosotros. Nos da esa facilidad para que nosotros podamos llegar a aquellos corazones ávidos de su palabra. Ese es un momento emocionante para todos los trabajadores del Señor, los edificadores. Jesús hizo la siembra, pero los discípulos iban a cosechar. La mujer samaritana también sembró, y Jesús y sus discípulos recogieron la cosecha. Hay tiempos cuando mucha siembra está siendo hecha,
vidas están siendo influenciadas por los piadosos, por los creyentes. Con este tiempo de pandemia que hemos estado viendo y viviendo, hemos visto cómo han proliferado las predicaciones digitales y las predicaciones virtuales desde la casa. Quiere decir que los campos están siendo sembrados y la cosecha habrá de venir. Porque como dijimos, la palabra de Dios no regresa vacía. Ejemplos de otros cristianos enseñando la palabra de Dios hemos visto en estos tiempos. Sin embargo, la cosecha no es disfrutada por aquellos que hacen la siembra, ya que pocos parecen responder a los esfuerzos que se realizan. Pero no podemos desanimarnos, porque ya el propio Jesús nos ha dicho que esto sería así. El propio Jesús nos ha dicho que esto sería así. La cosecha a menudo viene después. Pueden pasar años antes de que la palabra dé fruto. Podría ser mucho tiempo después de que los sembradores se han ido. Así que cuando esto ocurre, no hay que desanimarse y debemos continuar alcanzando a los perdidos. Siempre nuestra labor ha de continuar, porque si usted tiene una boca, esa boca es para hablar mucho. Si usted tiene oído, es para oír. Si usted es predicador, es para predicar. Usted no se puede cansar de su profesión, de su oficio, de su encomienda. Como colaborador que somos de Dios, ese es su oficio. Colaborar siempre. Tenemos que recordar las palabras de Jesús. Uno es el sembrador y otro es el segador. Allí en Marcos capítulo 16, el Señor nos motiva a seguir e ir más allá, incluso fuera de tu Jerusalén. Él también dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Allí en Marcos 16, su verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aún fuera de tu Jerusalén, llegando más allá a través de la internet, como se está haciendo hoy en día. No importa dónde sea. Porque otras personas habrá de cosechar esa siembra de la palabra. Como resultado, debemos influenciar las almas con el ejemplo y saber que puede haber momentos en los que veremos pocos frutos de nuestros esfuerzos, pero siempre sembrar la palabra. El día pasado la iglesia nos entregó una funda que por obra de Dios entregamos a una amiga nuestra llamada Migdalia, y eso tiene una historia tremenda porque queríamos hacerle la solicitud a la iglesia y sin ni siquiera abrir la boca, nuestro pastor nos pregunta que si tenemos a alguien a quien entregarle esa funda de la caja Dorca. Y así fue, lo entregamos y ahora estamos enviándole predicaciones así como esta a esa persona, sembrando la palabra. Y es que siempre hay un propósito. Dios pone las cosas como debemos hacerlas. Usa
lo que tenemos disponible para que lleguemos a otras personas. Jeremías profetizó casi 50 años con poco éxito. Jesús y sus apóstoles tenían periodos en que pocos escuchaban la palabra. Sin embargo, podemos estar tranquilos al saber que la palabra de Dios nunca se siembra en vano. Ella llevará a cabo su propósito. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 55, su verso 10 y 11, dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así será la palabra del Señor. Nunca volverá vacía, será prosperada en aquellos a quienes la envié. Quiere decir que debemos tener siempre esa certeza, esa seguridad, que cuando labramos en la viña del Señor, sembramos la semilla, el Señor, a través del Santo Espíritu de Dios, esa semilla va a germinar y el crecimiento lo habrá de dar Dios. La palabra de Dios tiene el poder para salvar a aquellos que creen en ella. Ella es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice ahí en Romanos 1:16. Tenemos que recordar las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, su capítulo 15, su verso 58. Allí dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano, porque el poder está en la semilla. El poder está en la palabra, no en el que planta o en el que cosecha. El poder está en la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos, su capítulo 4, su verso 12, escribe con toda claridad y dice allí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, una espada. Y es maravilloso que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en nuestros hogares. A veces tenemos 1, 2, 3, 4. No podemos alegar ignorancia de ella. Ella habrán de hacer el trabajo en nuestros corazones siempre y cuando la leamos, siempre y cuando la interioricemos en nuestros corazones, en nuestra mente. Ella habrá de hacer el trabajo para la cual el Señor la ha enviado a nosotros. Tenemos que seguir las instrucciones del Maestro como sus discípulos que somos, y necesitamos orar, porque la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Necesitamos orar. Veía un video que mandaron los muchachos en el chat, donde dice que la iglesia le hace falta
oración. Y debemos orar mucho a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial. Orar para ser enviados a hacer el trabajo. Dice, porque la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:37. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, quiere decir orad, pues al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Así es. Cada uno precisa trabajar en sus propias asignaciones con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Debemos evitar el tener celos de las recompensas y los logros de otros discípulos. Cuando trabajamos con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, dejamos a juicio de Dios la posible recompensa y la gloria por estas obras en la viña. Lo importante es que tenemos que ser obedientes a la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. El Señor Jesucristo nos ha encomendado una gran comisión, el ministerio de la reconciliación, llevar la palabra de Dios a los demás. Porque haciendo esto, quedamos siendo personas que hacemos cosas que agradan a Dios. Y es importante hacer lo que agrada a Dios siempre. Una cosa con la que debemos quedarnos en ese día es que pertenecemos a Dios porque pertenecemos a Cristo. Así que debemos pertenecer a Cristo, y haciéndolo esto, perteneciendo a Cristo, entonces pertenecemos a Dios, porque Él nos ha mandado a buscar con su enviado, con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que, como siempre he dicho, vayamos a ocupar nuestro lugar en las casas celestiales que Él fue a preparar para cada uno de nosotros, para que vayamos de regreso a casa. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por permitirnos venir ante ti, Padre Celestial, ante los hermanos también, para entregar tu palabra. Que la gloria y la honra siempre sean para ti, Señor. Glorifícate siempre, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.